Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a una emisión más de Uno de cada estantería en vivo. Empezamos nueva semana y empezamos nueva visita aquí en nuestro recorrido literario por Sudamérica. Saludamos a quienes nos ven en estos momentos a través de Twitch y les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través del chat en vivo y en directo para que nos hagan todas sus preguntas, recomendaciones, consejos, cómo les parece la lectura del día de hoy, todo lo que nos quieran contar, nos lo pueden contar a través de nuestro chat. Y también saludamos a quienes nos ven a través de YouTube. Allí nos pueden dejar un comentario, nos pueden dejar un me gusta, un no me gusta, compartir nuestros videos y pues continuar esta conversación también a través de YouTube. Y bueno, saludamos en esta noche de lunes a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas noches, ¿cómo estás en este lunes y cómo estás para este nuevo paso en nuestro recorrido literario? Iván, muy buenas noches para ti y como bien dices, para todas las personas que nos acompañan a través de nuestra señal en directo a través de Twitch. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en el chat, como a María Alexandra. Un gusto estar contigo una vez más y con todas las personas que nos acompañan, ya sea por acá o a través de nuestras repeticiones en YouTube. Sí, un día lunes bastante movido, bastante, no sé, con una energía bastante activa y qué mejor que terminarlo con una lectura. Sí, hoy llegando a nuestra segunda parada en Sudamérica, un país bastante particular. De hecho, por acá offline me decía María Alexandra, wow, hasta ahora me entero que este país hace parte de nuestro continente y creo que nosotros también, ¿no? Hoy vamos a visitar Guyana, así que cuéntame tú cómo estás y bueno, ¿qué opinas de esta parada en este país que sí, lastimosamente, pues no tenemos mucho en cuenta por acá, ¿no? Sí, pues es que por lo general es raro porque uno siempre incluye a Brasil dentro de sus conteos como país suramericano, a pesar Ujú. de las diferencias del lenguaje, pero las Guyanas y Surinam pues son como por allá un pedazo inexistente de Suramérica, como que nadie las relaciona con esta zona del mundo. Y pues bueno, pues su historia y su relación de colonia con otros países europeos creo que tiene mucho que ver con eso. De hecho, Guyana, esta Guyana, y supongo que con la Guyana francesa también nos pasará lo mismo, pero es complicado encontrar cosas en español, por ejemplo, porque todos Ujú. sus autores, lo que hemos podido ver en esta búsqueda para este recorrido, la gran mayoría de sus autores emigran a Gran Bretaña, a Reino Unido, y pues hacen su vida allá, y todos escriben en inglés. Y en la misma Guyana, pues escriben los autores y las autoras que hemos visto escriben en inglés. Entonces, conseguir cosas en español de estos autores es bien complicado. Y tal vez por eso no tenemos tanta relación con ellos porque los vemos como de pronto autores extranjeros prácticamente. Pues obviamente para nosotros, pues si somos colombianos, cualquier otro autor de por allá es extranjero, pero lo vemos como que no pertenece a esta parte del continente, como que no son de la del mismo continente por alguna extraña razón. Entonces, sí, es extraño verlos en este tipo de conteos, aunque por ahí hemos visto que, bueno, en mi búsqueda particular de autor para la próxima lectura, sí he visto que Ujú. los cuentan muchas veces para las premiaciones y para este tipo de cosas, los cuentan dentro de la categoría de Caribe, islas caribeñas, como que los juntan con, con Haití, con Jamaica, Uy. con este tipo de países como, sí, una zona Caribe medio extraña en sus delimitaciones. Entonces sí, es como ese pedacito que nunca vemos de Sudamérica, pero pues
a visitarlo en este recorrido, obviamente. Exactamente, y sí tienes toda la razón. De hecho, me llama mucho la atención que hay una pregunta en Google y está desde el 2014 y dice literal, ¿por qué no se habla de las Guyanas? Y la respuesta es porque ellos no hablan español ni portugués y porque tampoco participan en cosas que nos interesan en Sudamérica, como el fútbol. O algo así. Entonces, bueno, ¿no? Como estamos de viaje y recorrido por Sudamérica, eso implica toda Sudamérica. Hablen o no, además, bien, como bien lo dices, pues, por ejemplo, contamos a Brasil, aunque sí, digamos que estos tres países, pues, como tienen un pasado colonial, digamos que aún se piensa, de hecho, la Guyana que visitamos hoy es la Guyana británica. La que visitaremos en 2 semanas será la Guyana francesa. Entonces, pues bueno, tienen todavía esa historia de cultura. De hecho, pues nosotros revisando aquí, pues poniendo como foticos y todo, porque pues sí, el desconocimiento es real. Pues sí, digamos que, por ejemplo, tienen en la Guyana de hoy, pues tienen un dólar guyanés, su idioma oficial es exactamente el inglés y pues se caracterizan por bosques tropicales, tienen una pues música calipso, como tú dices, digamos que están como, hay como una barrera por el idioma y digamos que también por la cultura que se maneja. Pero pues bueno, como estamos en nuestro viaje, igual no las íbamos a pasar por alto solamente por eso. Así que sí, hoy vamos a visitar esta primera semiparada que vamos a hacer hoy. Vamos a leer a una autora, su nombre es Sharon Maas. Y bueno, con una historia que tiene 2 novelas únicamente traducidas al español. El fragmento que vamos a leer el día de hoy es de una de sus novelas que se llama En Edad de Merecer. Y bueno, digamos que esto me pareció bastante curioso, pues bueno, ella se crió pues nació en Guyana, en Georgetown, pero luego emigró. Por lo general emigran, o bueno, los autores que hemos visto emigran a Inglaterra directamente, y ella pues tiene una inquietud también con la cultura hindú. Entonces, esta novela narra la historia de 5 jóvenes hindúes, pues bueno, digamos que descubriendo ese camino en sus vidas, sabiendo, bueno, descubriendo el significado de sus vidas. Y precisamente una de las jóvenes de las que habla en esta novela, precisamente inicia su historia en Georgetown, que es la capital de esta Guyana, donde nació nuestra autora de hoy. Así que, bueno, me pareció interesante poder conocer, bueno, este pedazo porque los otros jóvenes, digamos que están en otras partes del mundo. Así que, bueno, pues sí, esta historia se desarrolla en Georgetown. Pues bueno, me pareció pues doble oportunidad para conocer un poco más. No sé qué te parezca. Bueno, pues suena muy, muy interesante. También he visto o hemos visto que estas historias, las autoras y los autores que alcancé a ver por ahí, son historias muy caribeñas, son historias muy, como para hacer un paralelo, podría parecerse de pronto un poco a Don't Give Up Man, la primera lectura que nosotros tuvimos de San Andrés Islas, pues tiene varias, tienen varias cosas en común, pues un lenguaje como muy particular, a pesar de que hablan inglés. También vi por ahí que en algunas partes de de Guyana, o en especial de esta Guyana británica, también hay muchas mezclas de lenguas caribeñas, algo muy similar al creol. Entonces Mm. tienen esas características similares a nuestro San Andrés, pues como para hacer un paralelo y para ubicarnos un poco, dado que estos países, como venimos diciendo, son un poco desconocidos para nosotros. Y sus temáticas giran mucho en torno también a esos temas de caribeños, temas de cultura afro, temas de esclavitud también en algunos casos.
temas de esa relación que tienen con el Imperio Británico también. Entonces, Ujú. pues bueno, suena muy, muy interesante este texto y somos todos oídos y ojos. Claro que sí. Bueno, y para empezar o contextualizar un poco sobre nuestra autora, ella nació en 1951 en medio de una familia que se dedica a la política, pero como dato interesante o dato clave, su mamá fue una de las primeras feministas de la Guyana y su papá llegó a ser presidente de esta Guyana. Ella se educó tanto en Georgetown o en Guyana como en Inglaterra, trabajó como reportera, ha viajado por toda Sudamérica y pues sus obras en el momento cuenta con 3 novelas, 2 de ellas están traducidas al español y otra, pues el resto de su obra está en alemán, en francés y en danés. Así que sin más preámbulo, bueno, vamos a leer, como les decía, un fragmento de esta novela que se llama En Edad de Merecer y vamos a leer una parte que es o una de las partes que se desarrolla en Georgetown. Así que esto dice así. Georgetown, Guyana Británica, 1956. Este capítulo se llama Saroj y dice así. Mamá señaló hacia la penumbra del fondo del puesto que tenía el señor Gupta en el mercado. ¿Puede enseñarme eso? Le oyó decir Saroj. No, no, no el jamón, no el jarrón. ¿Qué es aquello que está detrás? Eso, sí. Saroj era demasiado pequeña para poder ver por encima del mostrador, de modo que no supo qué era lo que estaba sacando el señor Gupta, y ni siquiera poniéndose de puntillas podía ver más que unas huesudas manos oscuras que limpiaban un objeto largo con un trapo. El objeto era pesado e hizo un ruido descomunal cuando el señor Gupta lo puso en el mostrador. Saroj se estiró todavía más y logró atisbar algo, pero hasta que mamá alzó el objeto no vio que se trataba de una espada. Mamá la empuñó, sonriendo, le dio la vuelta y le acarició la vaina. La desenvainó y deslizó el dedo por la hoja para comprobar que estuviese afilada, antes de volverla a envainar. Sujetándola todavía con ambas manos, se inclinó para mostrársela a Saroj, y ésta la tocó. Era dura y fría y tenía letras con volutas grabadas en el metal. Es de Rajastán, dijo el señor Gupta, pero mamá negó con la cabeza. No creo, pero es muy bonita, repuso. Luego discutieron el precio y la madre sacó la billetera de la cesta y le dio al señor Gupta unos billetes rojizos. El señor Gupta le preguntó si quería que se la envolviera y mamá respondió que sí. El señor Gupta le dio la espada envuelta en papel de diario. Luego se inclinó sobre el mostrador y le dirigió una sonrisa a Saroj. Hola, pequeña, ¿cómo te llamas? Él sabía su nombre, por supuesto, pero ella se lo había dicho porque ella se lo había dicho muchas veces. Pero Saroj se lo dijo de nuevo porque pensó que lo debía de haber olvidado. Sarojini, Balogni, Zapotilla, Mango, Roy. Recitó las palabras de un tirón y de manera rítmica. Se las sabía de memoria. El señor Gupta le sonrió y le tendió 2 botes, uno con virutas de mitay y otro con turrón de azúcar rosado y blanco. Sarojini cogió 2 pedazos de mitay y uno de turrón y le dijo, muchas gracias, como correspondía a una niña bien educada. La gente siempre le preguntaba cómo se llamaba y se reía cuando respondía Sarojini, porque su nombre de pila era Sarojini, abreviado Saroj. Balogini para que rimase con Sarojini, como la llamaba siempre Ganesh. Sarojini, Balogini. Zapotilla porque tenía la piel de color pardo, como el fruto del zapotillo, y mamá decía que igual de dulce. Mango porque era su fruta favorita. Exquisitos mangos dorados de juba, de un amarillo claro para chupar el hueso, o verdes, rallados y servidos con sal y pimienta. Y Roy porque su apellido era Roy. Si una se llamaba Roy de apellido, convivía con otros Roy, y eso significaba tener una familia, y la familia era la base de la sociedad. Así lo explicaba Baba. La espada era difícil de transportar porque mamá llevaba otras cosas, una canasta llena y una sombrilla.
de modo que se la puso debajo del brazo, escondida en los pliegues del sari. Se dirigieron a la parada del autobús y cogieron uno para volver a casa. Saroj no dijo nada en todo el camino porque estaba pensando en la espada. Los guerreros usaban las espadas para matar a la gente. ¿A quién iría a matar mamá? Cuando llegaron a casa, mamá no mató a nadie. Pulió la espada hasta que quedó reluciente como el oro y la colgó de la pared en la habitación del puja. No solían coger el autobús, al menos los lunes, que era día de mercado. Los lunes, mamá iba a pie a Stabroek con la sombrilla abierta en una mano y la cesta en la otra, y Saroj corría a su lado. Como no le quedaba ninguna mano libre para coger a Saroj, mamá le decía: «Agárrate a mí, querida». Y Saroj, que tenía 5 años y era muy alta para su edad, se colgaba del brazo de mamá. Esta mantenía la sombrilla sobre sus cabezas mientras atravesaban el Promenade Garden entre Waterloo Street y Carmichael Street y seguían hacia Main Street. A Saroj le gustaba el mercado de Stabroek, que bullía de gente, de ruidos y de aromas fascinantes, con sus frutas y verduras, con las vendedoras negras y robustas que ofrecían sus mercancías a gritos, con los escurridizos pescados moribundos que batían la cola contra el suelo y los cangrejos vivos exhibidos en cestas, dispuestos a pinzar a cualquiera que los tocara con el dedo. Allí era posible comprar espadas y cualquier cosa que hiciera falta, horquillas para el pelo y escobas, talco Johnson para niños, expectorante Benadryl o sal de fruta heno. A Saroj también le gustaba recorrer a pie Main Street y el gran Palacio Blanco, donde, si tenía suerte, podía ver gente blanca. Pero mamá le decía que no debía clavar la vista en ellos, que era de mal gusto. Había cientos de palacios en Main Street. Si cerraba los ojos, a Saroj le parecía que Georgetown se extendería y la acogería en sus brazos amplios y tiernos y le permitiría acurrucarse en ellos. Si abría los ojos y brincaba, junto a mamá, por sus amplias avenidas verdes, protegidas del sol por árboles grandes y exuberantes, todos ellos cubiertos de capullos rojos, Georgetown miraba alegremente, asentía con indulgencia y sonreía, y uno se sentía bien por dentro, lleno de luz y de color. Podía saltar las pequeñas acequias que bordeaban el césped y coger los pececitos que nadaban en ellas, o entretenerse buscando renacuajos. También era posible esconderse detrás de los árboles y observar las casas desde los setos de hibisco, por si aparecía la gente blanca que vivía en ellas. Aquellas impecables casas de madera de Main Street parecían susurrarle cuando pasaba por delante, invitándola a entrar. Eran palacios de cuentos de hadas, con torres y torrecillas, columnas en la planta baja y celosías arriba, ventanas salientes y en arco, escaleras interiores y exteriores, porches, pórticos y vallas, casas que habían sido construidas por los holandeses en vastos solares, porque había mucho espacio en aquella tierra llana situada al lado del mar, bañada por el sol y acariciada por las brisas. Las casas se agrupaban, medio escondidas, entre mangos o tamarindos frondosos y tupidos matorrales, y estaban rodeadas de amplios jardines de color esmeralda. La delicada elegancia de las casas contrastaba con la verde exuberancia que las enmarcaba, los jardines desbordantes de color y saturados de fragancias, los hibiscos y adelfas que cubrían las blancas verjas de estacas y las matas gigantes de bugambila, que trepaban por las paredes blancas y se curvaban hacia arriba sobre el brillante cielo azul en un festival de racimos rosados y morados. Las casas de Waterloo Street eran versiones en miniatura de los palacios de Main Street. La de ellos también. Tu madre había convertido el jardín de la casa en un paraíso. Bugambilas en el fondo, tan grandes que uno podía esconderse en ellas, crotones y helechos que contrastaban con las rosas. En el jardín delantero florecían adelfas y frangipanieros, y las fragancias de todas las flores se mezclaban. El sendero de grava que conducía a la puerta delantera de la torre estaba bordeado de poinsettias que llegaban hasta los hombros y de altas y brillantes espigas de cañacoros. Junto a las vallas blancas crecían hibiscos amarillos y rosa, y algunas plantas de largas hojas por las que se arrastraban las orugas, trepaban por la pared hasta las ventanas de la galería.
Las orugas llevaban su casa a cuestas. Las casas de las orugas eran feas y del color del barro, hechas de ramitas, pedazos de hojas secas e hilos pegajosos. Si se las tocaba, se ponían la casa en la cabeza y desaparecían dentro de ella. Algunas nunca volvían a salir, desaparecían. Las feas casas de ramitas colgaban vacías de las hojas. Si se las apretaba, se descubría que solo estaban llenas de aire. Pero no pasaba nada. Su madre le decía que en su interior las orugas se habían convertido en mariposas multicolores y señalaba las que revoloteaban en el jardín. Las cosas feas pueden ser hermosas en su interior, le decía a Saroj. El exterior no cuenta, es el interior lo que es real. Saroj perseguía a las mariposas por el jardín trasero. No las persigas, le decía mamá. Quédate quieta. Si tienes suerte, alguna puede posarse en tu hombro. Mira. Y se quedaba quieta como una estatua, manteniendo una mano levantada, y entonces aterrizaba en sus dedos una mariposa grande y azul. Mamá bajaba la mano y se inclinaba para enseñársela a Saroj. Esta extendía el dedo y entonces la mariposa echaba a volar. Saroj permanecía inmóvil para que la mariposa se le posara encima, pero ésta no lo hacía. Lo deseas demasiado, le decía mamá sonriendo. Tienes que estar tan quieta en tu interior como lo estás exteriormente. Tus pensamientos la persiguen y ella se asusta de ti. Pero si te sacas estos pensamientos de la mente, la mariposa vendrá. En el centro de aquella casa, en el centro de la vida de Saroj, estaba mamá. Ella llenaba el mundo y hacía que fuese bueno. La casa olía bien cuando mamá estaba. La casa en realidad se sentía bien. Uno se sentía bien. Nadie más podía hacerla sentir tan bien como mamá. Indrani era tonta porque no jugaba con Saroj. Ganesh era chillón y Baba decía que era engreído. Tenía el trasero respingón. Sobre él se deslizaba a horcajadas por el pasamanos de la escalera. Algunas veces, cuando Baba estaba de espaldas, Ganesh se bajaba los pantalones y le enseñaba el trasero, lo que hacía reír a Saroj. Trasero era una manera educada de decir culo, que es una palabra fea. Si uno enseñaba el culo, se decía que era engreído. Saroj quería también ser engreída, pero Baba se enfadaría. En realidad, Baba se enfadaba por casi todo. Cuando Baba volvía a casa del trabajo, había que quedarse en silencio. A Saroj no le gustaba mucho Baba porque era grosero con Parvati. Mamá decía que no se debía ser grosero, pero Baba lo era, hasta con las personas agradables como Parvati. Parvati siempre se iba antes de que Baba volviese a casa, pero un día este llegó antes que de costumbre. ¿Qué está haciendo aquí esta mujer? Os dije que no la quería ver. Saroj está muy crecida para tener una niñera, exclamó. A Baba no le gustaba Parvati, porque decía que había malcriado a Saroj y la había echado a perder. Saroj se sentía muy mal cuando Baba decía eso. Las cosas echadas a perder son terribles. El arroz echado a perder que se empleaba como abono para las plantas estaba cubierto de moho azul. Los huevos que se pudrían olían mal. Los mangos demasiado maduros eran viscosos y desagradables. Saroj se miraba la cara en el espejo para comprobar que no tenía moho azul ni nada viscoso ni desagradable. Se olía las axilas, pero olían a talco Johnson para niños, y aquel olor era agradable. Hacía muecas ante el espejo, y luego le enseñaba el trasero, como si el espejo fuera Baba. A Saroj le gustaba casi todo, excepto Baba. Parvati tenía una melena larga, negra y sedosa, que brillaba cuando llevaba a Saroj al malecón, desde donde se podía mirar hacia el horizonte y pensar en cosas que no tenían fin. Parvati llevaba a Saroj a pasear por la orilla del mar. Le enseñaba a los cangrejos que salían andando del lado de sus agujeros y se volvían a meter dentro rápidamente. Le enseñaba a hacer volar una cometa. Después de mamá, Parvati era lo que Saroj más amaba en el mundo. Indrani siempre le tomaba el pelo a Saroj respecto de Parvati. Nena, nena, cantaba Indrani. La nena tiene niñera, y añadía, con aire engreído. Yo nunca tuve niñera, y Ganesh tampoco. Solo las nenas tienen niñeras. Siempre has tenido niñera, de modo que eres una nena tonta. El tío Balwant acudió a sacarle una foto a Saroj.
Era su 5º aniversario. Cada vez que Indrani, Ganesh o Saroj celebraban un cumpleaños, el tío Balwant iba a sacar una foto de toda la familia. Saroj quería que Parvati también estuviera en la foto, pero mamá decía que Parvati no podía asistir a la fiesta ni aparecer en la foto porque a Baba no le gustaría. Baba se enfadó con Ganesh porque sacó la lengua justo cuando el tío Balwant estaba haciendo la foto, de modo que lo castigó a quedarse sin tarta. Pegaban todas las fotografías en un álbum y algunas veces mamá sentaba a Saroj en el regazo y se las mostraba. En ninguna de las primeras fotografías aparecía Saroj, porque mamá decía que aún no había nacido. Algunas estaban tomadas en la playa. Mamá decía que aquella playa estaba en Trinidad porque Ganesh acostumbraba a celebrar allí su cumpleaños. Mamá decía que Saroj había nacido en Trinidad, pero nunca habían regresado a Trinidad, lo que no estaba bien, ya que la playa parecía bonita, porque el mar era azul, no como el océano de allí, que era marrón. ¿Por qué ya no vamos a la playa, mamá?, preguntaba Saroj, pero mamá se limitaba a negar con la cabeza. Cuando Saroj cumplió 6 años, Yagan subió al trono. Varios de sus tíos fueron a cenar. Estaba el tío Vasdeo y el tío Rajpaul. El tío Vasdeo agitaba un folleto ante las narices del tío Rajpaul y lo señalaba frenéticamente con el dedo índice. Otros 3 tíos, el tío Vijay, el tío Aljun y el tío Bolanaud, estaban sentados en el sofá rojo de tela brillante, riéndose de algún chiste que el tío Balwant les acababa de contar, sentado frente a Baba, en el sillón. Baba tenía una expresión ceñuda. No le gustaba que los tíos contaran chistes, pero el tío Balwant tenía un repertorio muy amplio y a Saroj le gustaba más que a los demás tíos. Saroj ayudaba a mamá y a Indrani a retirar las cosas de la mesa. Habían ido a cenar todos los tíos y las tías, pero éstas habían regresado a casa temprano, dejando que los hombres continuaran la velada solos, porque aquel era un día importante. Saroj había advertido que la importancia había ido en aumento en la casa a lo largo del día, y todos se mostraban irritables y excitados. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. La voz monótona del locutor se interrumpió de pronto. Baba exclamó: ¡Shh! ¡Ahora viene! Y todos los tíos que estaban sentados se levantaron súbitamente. Dejaron de hablar en mitad de la frase y se agruparon junto a la radio, mientras el tío Bolanaud hacía girar un botón de la radio y la voz del locutor se iba haciendo más fuerte. Y entonces todos profirieron un grito de triunfo, tanto Baba como los tíos. ¡Hay, hay, hay! Y agitaron los puños abrazándose, dándose unos a otros palmadas en la espalda. ¿Qué ha pasado?, preguntó Saroj a mamá, pero ésta se encogió de hombros y desapareció en la cocina. Saroj tiró a Ganesh de la manga. ¿Qué ha pasado? Ganesh era 2 años mayor que Saroj y ya era un muchachito. Conocía los secretos de los tíos. «Hemos ganado las elecciones», gritó Ganesh. Sus ojos refulgían con un brillo que Saroj no comprendía. ¿Qué eran las elecciones? ¿Y por qué habíamos ganado? ¿Habría algún premio, como cuando se hace algo bien en el colegio o alguien gana la rifa en la feria del día de trabajo? No, nada de premios, Sarojini Balojini, dijo pacientemente Ganesh. Él siempre explicaba las cosas con calma. Se inclinó hacia él y le habló como si tuvieran la misma altura, como si fueran de la misma edad. Le acarició la cabeza con cariño y le dijo: simplemente significa que competíamos los indios contra los africanos y que hemos ganado. Ah, ya, quieres decir que era una carrera. ¿Por qué no fuimos a verla? Entonces, en lugar de escucharla por radio, es mucho más divertido. Sí, Saroj, algo así como una carrera, solo que los africanos no estaban corriendo en realidad contra los indios, simplemente querían ser votados. ¿Y qué le estás diciendo a la niña, Ganesh? Saroj miró hacia arriba y vio la cara ceñuda de Baba, la cara de enfado que ponía cada vez más a menudo. Ganesh se levantó. Aunque era más alto que Saroj, a Baba todavía no le llegaba a la cintura, y ambos se quedaron mirando hacia arriba como hacia una alta torre blanca. Saroj sabía que había hecho algo malo, pero no sabía exactamente qué. Le estaba explicando lo de las elecciones, Baba, dijo Ganesh mirándose los pies mientras hablaba, retorciendo el extremo de su kurta.
¿Y qué sabes tú sobre las elecciones? ¿Ah? ¿Qué sabes? ¿Sabes algo? ¿Tienes la más mínima idea? Baba, tú dijiste que si Chedi ganaba las elecciones, los indios gobernarían. Sí, ¿y tú qué sabes lo que eso significa? Significa que este es un gran día para nosotros, los indios. Un gran día. Es la alborada de una nueva era, lo que te he venido anticipando todo el tiempo. Balwant, es una cuestión de simple aritmética. Los indios superan en número a los africanos, y en tanto que los hindúes y los musulmanes se mantengan unidos y voten juntos como una unidad, gobernaremos y tendremos a esos engreídos africanos a raya. El país se viene abajo, te lo digo yo, pero Dios está de nuestro lado. Y te repito, Saroj escuchó las palabras sin comprender, pero sintió la ira creciente que había detrás de ellas, y las palabras la asustaron. Marxismo, leninismo, comunismo, Moscú, imperialismo, colonialismo. Fascinada, Saroj fijó la vista en la cara de Baba, que había adquirido un tono rojo cobrizo y echaba chispas por los ojos, inyectados de sangre. Podía sentir su pasión como la erupción de un volcán, algo indefinible, hirviente y a punto de estallar, justo por debajo de la superficie. Agitó el índice en el aire y su voz se convirtió en un fuerte grito entrecortado. Saroj pensó que Baba atacaba al tío Balwant. Este se mantenía frío y sereno y trataba de calmarlo con gestos de las manos, mientras los otros tíos estaban quietos a su alrededor, escuchando sin interrumpir. La vehemencia de Baba aumentaba con cada palabra que decía. Saroj miró a Ganesh con expresión de desamparo, asustada. Él la cogió de la mano y se rió para disipar su nerviosismo, y la condujo a la cocina, donde mamá, dándoles la espalda, estaba friendo puris en una sartén chisporreteante. No te preocupes por Baba, Saroj, le tranquilizó Ganesh. Mira, aquí tenemos un puri, lo puedes coger con los dedos, no quema. No tiene importancia, solo es política, un juego al que los adultos les gusta jugar, al igual que los niños pequeños juegan con juguetes. ¿Qué te pareció? Listo, ya, listo, listo. Gracias, gracias, sí, está el micrófono apagado. Estaba diciendo que me parece que como lectura introductoria está bastante bien, me parece una lectura perfecta porque nos da pues un panorama general de este país un poco desconocido, como decíamos al inicio, un poco desconocido para nosotros. Tuvimos un vistazo así bastante amplio de Georgetown, de la capital, y hacia el final pues ya estábamos viendo una discusión con respecto a al movimiento político de este tipo de países que, como decíamos al inicio, pues por su historia colonial de pronto son un poco entre comillas raros para nosotros, como que no los tenemos mucho en el radar porque pues consideramos que hacen parte por allá de otros países un poco más alejados de nosotros, que no son realmente suramericanos, sino que en realidad son una extensión de esos países de los cuales fueron colonia o son colonia. Entonces pudimos ver un poco todos esos aspectos de este país. Vimos pues eso que estábamos hablando al inicio, países con muchas raíces caribeñas, pero también con mucha influencia de estos países europeos, en este caso pues de esta Guyana británica, esa influencia inglesa tan fuerte. También me pareció pues interesante que precisamente la autora mezcle el asunto también con otro país históricamente vinculado al Imperio Británico como es India, la cuestión de los nombres, la cuestión de esta mezcla de culturas tan rica que podemos ver en este texto. Me pareció bastante curioso. Y pues bueno, te quería iniciar preguntándote precisamente por eso. ¿Cómo ves esa mezcla o esa, sí, como todas esas culturas entremezcladas en un solo libro? Como que
uno no sabe por ciertos momentos, pues si está leyendo un libro del Caribe o si está leyendo un libro de la India o si está leyendo un libro inglés, salvo que pues la traducción está en español, como que uno no ve muy claro para dónde va el asunto, y si a uno no le dicen al inicio pues quién es la autora, de dónde viene, qué es lo que está haciendo, pues uno como que no sabe muy bien en dónde ubicar este libro por esa mezcla tan curiosa de culturas que tiene. ¿Qué te pareció esa mezcla? ¿Cómo ves esa descripción de Georgetown? ¿Cómo te imaginarías que es Guyana si tuvieras que imaginártela a partir solamente de este relato? Wow, bueno, pues es una excelente pregunta porque además creo que cuando estaba haciendo como la búsqueda y la investigación, sí, precisamente eso fue lo que me llamó más la atención porque, bueno, teniendo en cuenta como la historia de la autora, bueno, también ciñéndonos a que pues son solo dos de sus novelas las que están traducidas al español, pues yo dije, bueno, porque podía pasar, y como lo hemos visto también algunas veces, como que, bueno, aún siendo una autora de ahí, pues definitivamente no hablara de nada de Guyana. Entonces, bueno, fue un alivio primero, pues encontrar el texto y decir, bueno, listo, aquí hay un pedazo que está en Georgetown, vamos a ver qué pasa. Pero sí, digamos que me pareció muy curioso porque, bueno, yo creo que siendo la población que son, pues el pueblo hindú pues está en todas partes del mundo, pero es muy curioso que precisamente la autora los sitúe pues en su tierra, pues no es curioso, pero sí, digamos que encontrarlo en el texto, sí, digamos que llama la atención, pues porque uno diría, no, pues hindús y en Guyana, pues cómo va a hacer eso. Y de hecho sí, vemos ahí como que se va por el lado político, pero todo lo estamos viendo a través de los ojos de una niña, ¿no? Entonces es bastante interesante. Como les decía, pues aquí hay otras 4 historias de jóvenes hindús en diferentes partes del mundo, todos pues como tratando de ver cómo es la vida, de, bueno, acostumbrarse, de cada uno como con sus conflictos, y digamos que, bueno, les adelanto por si quieren de pronto buscar la lectura o si les interesó, pues aquí más bien el conflicto va hacia lo racial, como, o bueno, sí, hacia lo racial, porque pues como lo veíamos ahí, este personaje de Baba, pues no está como muy contento con el tema de que sus hijos se mezclen con las otras personas que están pues compartiendo esta zona, ¿no? Y digamos que lo que sigue o lo que pude ver que seguía es que ella se pone a jugar con un niño negro y pues él le pega muy feo, y bueno, digamos que ahí empieza como todo ese conflicto de ella tratando de averiguar, bueno, por qué eso es malo, ¿no? Y por qué si hay más personas, pues por qué no puede jugar con ellas. Algo así, además que bueno, teniendo en cuenta como lo vimos en el texto, pues que es un territorio bastante variado. Me gustó muchísimo la descripción de Georgetown porque si ustedes buscan en Google, pues les va a salir precisamente la foto de esta estructura que ella nos cuenta acá, es como el parlamento, es el Ujú. edificio más importante de Georgetown, y es así, es blanco, como ella nos lo menciona, el mercado también es un sitio real, y digamos que si buscamos más fotos, pues digamos que sí, a pesar de que pues es una ciudad grande, tiene esa característica pues de la arquitectura inglesa, tal como la veríamos, por ejemplo, en Europa. Entonces es muy, muy, muy interesante. Además me gustó mucho pues como esa clave de saber en dónde estamos, ¿no? No creo que sea muy fácil, digamos, situar una historia en un sitio como este. Entonces, pues me pareció muy chévere que pudiéramos verlo a través de nuestra protagonista, así como tan naturalmente, ¿no? ¿No? Un paseo, eso es lo que hacemos siempre, y el mercado, y bueno, la señora entonces comprando una espada. Yo creo que
no sé, me imaginé que iba a comprar cualquier cosa menos una espada, ¿no? Sí, pues creo que tiene que ver un poco con esas cuestiones culturales de las que hemos hablado y me parece chévere como, y precisamente creo que es parte de la intención que tenemos con este recorrido literario, y es que a través de estas historias, pues bueno, no todas, porque pues obviamente, no sé, si una persona escribe ficción así ya demasiado ficción o cosas ya muy, muy alejadas, de pronto es un poquito más difícil verlo, aunque no es imposible, uno puede encontrar esas cositas también, así sea una historia completamente inventada. Pero podemos conocer un poquito de estos países y podemos conocer un poquito de su gente, de su cultura, de su estructura política, de sus dinámicas a través de esa literatura. Y algo que me parece chévere, por ejemplo, de abordar países como este, es que precisamente pues como son tan de pronto tan desconocidos para nosotros en esos aspectos, ah, habrá muchas cosas que veremos que van a ser como, bueno, ¿y por qué, por qué están hablando de esto? ¿O por qué hacen esas cosas? Como pues sí, ir a un mercado a comprar una espada, pues ¿qué significa eso? Que es común que uno salga y compre espadas por ahí, pues bueno, Parece. puede ser algo común para ellos, puede ser algo, no sé, que tenga un significado especial para, bueno, no sé. Pero lo interesante Mm, es precisamente conocer esas cositas, esos detalles tan, pues, no sé si extraños, pero sí como particulares que le permiten a uno a través de un libro, pues incluso sin haber ido a la Guyana nunca, sin conocer a alguien que sea de las Guyanas, de pronto tener un poquito de contacto con esa cultura. Y pues que es algo que también hace parte de ese recorrido literario que estamos fomentando, conocer muchos sitios, conocer muchos espacios a través de esos escritos, a través de esos libros, que es algo que la literatura permite de manera muy, muy interesante. Y teniendo en cuenta eso también y lo que tú mencionabas de lo que hacia dónde va la historia y lo que veíamos ya hacia el final de lo que leíste, el fragmento que leíste, um, pues no es como por, como por sonar prejuicioso, pero me parece curioso que muchas de esas historias que envuelven al Imperio Británico, pues no es curioso, pues bueno, es el Imperio Británico, pero muchas de esas historias envuelven esas temáticas, ¿no? Como que uno, hacia ese mm, final que estabas leyendo, cuando veíamos esa disputa entre cuando decía, bueno, es que estamos peleando en las elecciones los indios y los africanos y ganamos, entonces pues somos como más, no sé, como que se envalentona el asunto. mm, Pensaba, por ejemplo, que podía ser una escena que se podía ver perfectamente en la misma India, por ejemplo, o mm. incluso también en Sudáfrica, una zona que también es muy conocida por esos temas del racismo tan fuerte y de cómo esa visión colonialista del asunto parece que marca mucho la tendencia de ciertos autores de estas regiones, como mostrar ese aspecto de em, como que estamos todos juntos pero no revueltos y si nos revolvemos ya empieza a pasar algo malo, o como que no es tan bonito, o como que el asunto deja de ser, como que la colonia empieza a dejar de ser colonia y empieza a ser ya como otra cosa, y la visión de las personas del otro lado de esa orilla colonialista pues también es como, no, pues esta gente vino y cogió y hizo de todo acá con esta cosa, pero pues a nosotros nos veían, era como gente a la que no se le podía tocar, como que estaban allá y nosotros solo venimos a explotar este terreno, venimos a explotar este país y ya ustedes por allá, nosotros por acá, y nadie se mete con nadie, que es algo muy, muy raro, por ejemplo, en un país como Guyana, pues aquí también veía que, por ejemplo, muchas cosas en Georgetown, en la capital, han cambiado de nombre, por ejemplo, las calles, los edificios, las estructuras como históricas les han ido cambiando el nombre, precisamente porque Georgetown ha estado expuesto a un montón de culturas y a un montón de como dirigencias diferentes, entre ellas pues holandeses, franceses, británicos,
que han metido esa influencia ahí en la ciudad y han hecho pues que la gente como que se relacione con distintas culturas en cada momento. Entonces no deja de ser extraño que pues bueno, uno diría, no sé, una ciudad o un país que ha tenido tanta interacción con tantas culturas, pues uno se lo imaginaría como algo muy pluricultural, como algo muy abierto, como algo muy receptivo a este tipo de situaciones. Y que la primera impresión que nos muestre, o bueno, pues no la primera, pero una de las impresiones que nos muestra una autora de esta parte sea el racismo, pues me parece muy diciente de esas relaciones entre estos distintos países que han pasado por esta Guyana, ¿no? Como que no ha sido un tránsito así tan amable como uno se lo imaginaría, sino que Ujú. ahí hay algo de fondo que no deja de ser de pronto un poco oscuro, un poco perverso, si uno lo quiere llamar de esa manera, y que pues nos habla mucho de esas relaciones políticas que puede existir en estos sitios, ¿no? Como decía hace un momento, a pesar de que pueda haber ficción en estas historias y a pesar de que nos estén hablando de distintos lugares, pues la autora de una u otra manera pues es de Guyana y esas implicaciones se pueden ver o se pueden rastrear en su escritura y pues me parece interesante que uno de los temas que quiera tocar sea precisamente ese, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Además que es también se me hace muy particular y puede que hable desde la ignorancia, pero sí, digamos que esas que el retrato sea de una disputa racial, pero entre dos, digamos, minorías, aunque los hindús no son minoría, pero digamos que sí, sí, que no sea, digamos, contra el poder colonial, sino que sea entre dos de estas comunidades que tradicionalmente se piensan como, pues, minorías o comunidades étnicas, pues es aún más extraño, ¿no? Yo tengo que confesar que no tenía, pero ni la más remota idea que aquí también había habido mano de los holandeses, aunque pues es lógico pensarlo, pero si, por ejemplo, miramos el mapa de Georgetown ahorita, el que sale en Google, vamos a ver que hay dos partes, hay una que tiene todos los nombres en inglés, no sé, Pigeon Island, Better Hope, whatever, whatever, y al otro lado hay un montón de nombres en holandés, ¿no? Y pues no, de verdad que debo confesar que soy muy, muy ignorante en eso. No tenía ni idea. Y cuando sale en el texto, pues uno dice como, de hecho, el nombre del mercado, pues supongo que es un nombre en holandés. Entonces, bueno, digamos que es bastante interesante lo que tú dices, digamos que sea una historia así, obviamente dentro del contexto de las otras historias, pues son historias de jóvenes que también que están como peleando contra esas tradiciones que son pues muy arraigadas en la cultura hindú, por ejemplo. Y digamos que la le confiamos en que la autora lo sabe, pues porque, ella ha vivido, ella ha viajado. Entonces sí, pues qué interesante que haya decidido, lo que les decía al principio, poner a sus protagonistas, em, en este contexto, ¿no? Y digamos que también confiamos en que pues es un relato eh, verídico, pues porque ya lo vemos, es un texto bastante descriptivo y pues sí, digamos que esto entra dentro de lo que podríamos llamar, bueno, escribir de lo que se sabe, a pesar de que sabemos que la autora pues emigró y esto, pero pues tiene los hechos como de primera mano. Entonces, sí, es bastante interesante y para, digamos, como ir cerrando con ese tema, quería leerles el último fragmento, uno de los fragmentos después de lo que sucede con la niña, que el papá o Baba la encuentra jugando con el vecino que es negro. Entonces, es un pedacito y dice así. Dice, mamá, dijo Saroj, tirándole de la falda del sari. Mamá bajó la vista y sonrió. Tenía las manos y los brazos blancos de harina, hasta los codos. ¿Sí, tesoro? Porque los negros son malos. Mamá frunció el entrecejo, pero su sonrisa permaneció inmutable. Mientras hablaba, gesticulaba. No creas eso, querida. Nunca lo creas. Nadie es malo solo por el aspecto que tiene. Lo que cuenta es lo que hay dentro de cada persona.
Pero mamá, ¿qué es lo que hay dentro de una persona? Cuando la gente parece diferente, ¿es diferente también por dentro, en su interior? Mamá no le respondió, se estaba mirando las manos mientras amasaba una torta. Saroj pensó que se había olvidado de ella, de modo que insistió. ¿Mamá? Mamá volvió la mirada hacia Saroj. Te lo explicaré enseguida, cariño, pero ahora deja que termine de hacer esto. Saroj miró cómo crecía el montón de Dalpuris, hasta formar una torre redonda y plana, y entonces mamá le dijo que había terminado. Después de cubrirlas con un paño, se lavó las manos. Abrió la alacena, donde guardaba botes y botellas de reserva. Cogió 6 botes y los puso en la mesa de la cocina. ¿Ves estos botes, Saroj? ¿Son todos iguales? Saroj negó con la cabeza. No, mamá. Uno era pequeño y ancho, otro estrecho y alto, otro de tamaño mediano y también los había de otras formas. Muy bien. Ahora imagina que estos botes son personas de diferentes formas corporales. ¿Puedes hacerlo? Saroj asintió con la cabeza. Muy bien. De acuerdo. Ahora sus cuerpos están vacíos. Pero mira. Mamá cogió una gran jarra de vidrio, la llenó bajo el grifo y vertió el agua en todos los botes. ¿Ves, Saroj? Ahora todos los botes están llenos. Todos los cuerpos han cobrado vida. Tienen lo que nosotros llamamos espíritu. Ahora dime, ¿ese espíritu es lo mismo en todos los botes o es diferente? Es el mismo, mamá. De modo que la gente es... Pero mamá la interrumpió. Ahora, ¿puedes ir hasta la despensa y traerme la lata en la que guardo los tintes en polvo? ¿Sabes cuál es, verdad que sí? Saroj regresó casi antes de que mamá hubiese terminado de hablar. Mamá abrió la lata y cogió una de las diminutas botellas de tinta. Era de color granate. Mamá sostuvo la botella sobre uno de los botes y vertió una pequeña cantidad de polvo en el agua. Enseguida adquirió un tono rosado intenso. Mamá volvió a poner la tapa a la botellita y escogió otra. Esta vez el agua se volvió verde limón. Hizo lo mismo 6 veces y cada vez el agua se volvía de un color diferente. De modo que al final de la operación, mamá disponía de 6 botes de diferentes formas y distintos colores. Por lo tanto, respóndeme ahora, Saroj. ¿Toda esta gente que ves aquí son iguales en su interior o son todos diferentes? Saroj lo pensó bastante antes de responder. Frunció el entrecejo y pensó con detenimiento. Finalmente respondió. Bueno, mamá, en realidad son todos iguales, pero los colores los hacen diferentes. Sí, pero ¿qué es más verdadero, las similitudes o las diferencias? Saroj se detuvo de nuevo a pensar. Las similitudes, mamá, porque las similitudes resisten a las diferencias. Las diferencias las dan solo los polvos que les pusiste, contestó. Exactamente, de modo que piensa que todas las personas tienen el mismo espíritu y sin embargo son al mismo tiempo diferentes. Eso se debe a que cada individuo tiene pensamientos diferentes. Algunas personas tienen pensamientos bondadosos, las otras tienen ideas cargadas de rabia, otras ideas aburridas, otras pensamientos sucios. La mayoría de las personas albergan en sí una mezcla de pensamientos, pero distinta en cada caso, y así todo el mundo es diferente, diferentes por fuera y por dentro. Y todos notan esas diferencias en los demás y protestan y se pelean porque todo el mundo piensa que las ideas correctas son las suyas. Pero si pudiesen ver a través de las diferencias la unidad que se encuentra más allá y que los vincula a todos ellos, entonces, mamá, entonces seríamos todos muy sabios. Saroj. Entonces, bueno, este fragmento me pareció muy bonito porque pues es, o me imagino que es el punto desde el cual Saroj pues empieza como bueno, a delimitar como su conflicto con Baba. Y bueno, digamos que ahí ya empieza la narración. Estas narraciones están intercaladas como por cada personaje, pero sí, me pareció muy bonito. Ahora que estábamos hablando como de que precisamente que la narración, o esta por lo menos, se centra en esas diferencias, pues qué chévere que haya un párrafo así, ¿no? Sí, total, y también que esté puesto en voz de la mamá y de la mamá educando a una hija, ¿no? Porque también, por ejemplo, pues este tipo de culturas también son muchas veces vistas o presentadas como culturas
supremamente machistas, pues vemos por ejemplo también que em, la niña como que está, o en la primera parte que leíste, está como un poco apartada de esas temáticas, como que no son, no solo no son para niños, sino particularmente no son para niñas, como que la política es cosa de adultos. Pero el que sabe o el que medio entiende el asunto a pesar de ser niño, pues es Ganesh, ¿no? Es este personaje que Ujú. empieza a explicarle y le dice qué es lo que está pasando y como que la pone en contexto, pero, pero ella está como alejada del asunto y bueno, pues ver que esta descripción y esta explicación es dada por su madre, pues también me parece muy diciente de la temática de la autora, pues especialmente por lo que tú mencionabas al inicio de esos rasgos feministas que tiene su escritura, ¿no? Entonces, Ujú. em, me parece, pues siempre es agradable ver que esa voz de la sabiduría aparece por algún lado, primero que todo, y segundo que está puesta en voz de una mujer, porque pues siempre también una cosa de la que ha sufrido mucho, por ejemplo, la filosofía occidental es precisamente eso, que todo está puesto en boca de hombres, rara vez uno ve una mujer. Y pues bueno, algo que de pronto mucha gente no sabe, no conoce de eso, es que precisamente una de las voces más influyentes, si lo quieren ver de esa manera, de la filosofía occidental, por ejemplo Platón, em, pone en boca de una mujer o pone como maestra de Sócrates a una mujer, a Diotima. Y siempre se ha caracterizado precisamente por ser esa voz de la razón. Entonces, me parece muy chévere que esta autora rescate ese asunto. La manera en la que lo explica me pareció súper bonita, pues es toda esta experiencia de la transparencia de los vidrios, del agua, de cómo todo es lo mismo. Me recordó un poco precisamente también a esta idea de Bruce Lee del agua y de cómo el agua se amolda prácticamente a cualquier cosa. Sigue siendo la misma, pero pues toma la forma que ella requiera para, para amoldarse al recipiente en el que está contenida. Entonces, sí, me pareció una analogía muy interesante, una analogía muy bonita. Y pues precisamente que esté jugando con este tema racial para esa explicación de las diferencias. em, y pues también como la introducción fuerte de la madre al inicio, ¿no? Como nunca vayas a pensar eso, o sea, y sobre todo que después, es después de esa interacción con el padre, con Baba, entonces Ujú. también ese choque fuerte entre una persona que al parecer es bastante testaruda, bastante cerrada en sus concepciones, violenta, pues también, ¿no? Por el mero hecho de que su hija esté jugando con otro niño, pues se pone violento. Ya. Ese contraste también me parece muy interesante y cómo la autora resalta ese punto, como la primera intervención de la madre es una intervención que de hecho la misma descripción que nos da de su rostro da un poco cuenta de eso, con el ceño fruncido pero con una sonrisa siempre, como esto es importante, pero es importante explicarlo bien, no es algo que se explique con violencia, no es algo que se explique a las malas, a pesar de que sea una idea que puede ser, incluso que la puede meter a ella también en problemas, o sea, si ya vio que el papá Ujú. reaccionó así y ella le va a decir eso a la hija, pues uno entiende como ese conflicto que se puede generar ahí, pero es algo importante y es algo que no se aborda de esa manera brutal que tiene Baba para hacerlo, sino que es algo que requiere raciocinio, que es algo que se puede explicar y es algo que también me parece muy bonito que se ponga de esa manera, es algo a lo cual se puede llegar por medio de un diálogo con un niño, o sea, uno diría que, y también lo veíamos hace mucho con unas lecturas que vimos para niños, que un tema como las diferencias raciales son cosas que no se le pueden explicar a un niño así como así,
y tal vez menospreciándolos un poco, como pues, no están en edad de entender Ujú. esas cosas, son cosas demasiado complicadas, son cosas para adultos. Y aquí la autora con una descripción muy muy sencilla nos muestra pues que con los niños también se puede dialogar y si un niño es capaz de entender esas cosas, pues un adulto con más veras debería ser capaz de entenderlas, a pesar de que pues los adultos muchas veces somos más cerrados que los niños. Entonces me pareció muy chévere esa manera de presentar el tema, de cómo se puede explicar a un niño y sobre todo que sea un contraste entre esa violencia, entre esa brutalidad y cómo la racionalidad pues puede jugar un papel importante ahí y puede ayudar a entender estos conflictos de una manera mucho más amigable. Sí, completamente de acuerdo. Además que eso, pues bueno, no sé qué les parezca, pero me dan ganas como de seguir leyendo, además porque digamos que todo apunta a que, bueno, esto se va a convertir como en parte, como les digo, en parte del conflicto de, por lo menos de Sarov, ¿no? Ya les contamos, hay otros protagonistas. Entonces, bueno, digamos que es eso, de la forma en la que su mamá se lo explica y digamos como todo el trasfondo, o bueno, lo que ve con su papá y lo que ve con su mamá, creo que eso hace que pues ella entra un poco en conflicto, ¿no? Porque su mamá le explica todo esto, pero su papá sigue haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que ella, bueno, a su corta edad y viendo a sus hermanos, de hecho, Ganesh es el hermano como en medio y el otro personaje del que hablaba, pues es su hermana mayor, y pues dicen como, no, la hermana mayor es súper sumisa y ella está con toda la tradición y tal. Entonces, bueno, digamos que ahí se está como formando todo, tiene todos los elementos pues de una historia que promete ser muy interesante. Así que bueno, no, ya para ir cerrando, te agradezco muchísimo bueno, por haber compartido esta lectura conmigo. Como lo decíamos, pues no es tan fácil conseguir como estas lecturas y esto, pero pues bueno, ya vemos que valen la pena, si les gustó, si les interesó, ya saben, cuéntenos, estamos en nuestras comunidades en redes sociales, si quieren seguir esta conversación, pues este video lo encontrarán más adelante en nuestras retransmisiones de YouTube y como Iván les decía al principio, allá podemos continuar esa conversación, pueden decirnos, bueno, les gustó, se imaginaban de pronto Georgetown así o bueno, ¿qué se imaginaban cuando les hablaban de Guyana? Personalmente, pues fue toda una revelación. Yo le decía a Iván, bueno, no, buscando en Google y esto, pues fue bastante interesante pues haber encontrado esta lectura y más que sea así, ¿no? Que nos cuente también cómo es este lugar. Entonces, bueno, las invitamos, los invitamos a que charlemos sobre esto, que les gustó. María Alexandra, por ejemplo, nos dice que es una lectura que definitivamente le gustaría seguir y a Nuri le pareció una bonita historia, así que cuéntenos, estamos en YouTube, estamos en Instagram, donde estaremos publicando nuestras historias, nuestras publicaciones, estamos haciendo unas pruebas para algo que pensamos que va a ser interesante, así que bueno, ahí se van a enterar de todo. Y estamos en Facebook, donde si nos siguen, si le dan seguir o me gusta a nuestra página de Facebook, pues van a encontrar nuestros eventos, tenemos transmisiones de los programas de nuestras comunidades amigas, así que bueno, si quieren saber todo esto, pues los invitamos a que den me gusta aquí al canal, pueden también darle seguir y a nuestro canal de YouTube se pueden suscribir para ver todas nuestras novedades, como por ejemplo los hermosos Liter amigos de los que les hablamos siempre. Son 4 motivos y ya queda muy poquito, solo esta semana, para adquirir a nuestro hermoso unicornio inspirado en la literatura medieval. Así que bueno,
No se queden sin ellos, no se queden sin saber qué significan, en quién están inspirados. Están en nuestro Instagram para que los vean, chismoseen un poquito, ahí pueden saber cómo obtenerlo y conectar con las personas que quieren a través de lo que nos gusta, que es la literatura. Iván, tus palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando aquí en vivo y en directo. Los esperamos en nuestra próxima lectura. Continuamos con un autor de Guyana, entonces continuamos en este país caribeño para conocerlo un poco más y ver otros aspectos de su literatura. Y el sábado continuamos con nuestra historia de We Happy Few en uno de cada estantería Play, entonces por allá también los esperamos. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Que estén muy bien, hasta luego.